Hola Fer, ¿cómo estás, Peter? Un gusto y un honor estar en el primer podcast que están organizando. Me da muchísimo gusto participar. No, hola Jess, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar esta invitación nuestra, porque estamos arrancando y eres la primera invitada de este podcast. Yo estaba también, como Fer, estábamos un poco estudiando tu currículum y la verdad es que Con como tantos años que nos conocemos, ¿cómo crees? obvio, pero es que sabes que nos conocemos mucho tiempo, pero nunca nos damos tiempo de como que hablar de cosas profesionales. Muchas veces son cosas de ocio, de entretenimiento, pero quizá no tanto del tema profesional. A mí me encanta tu blog, las Bitácoras Errantes. La verdad es que es una plataforma genial para preparar el viaje, para organizarnos en el viaje. Pero yo tengo otra pregunta, Jess, para que la gente te conozca más, porque nosotros nos conocemos mucho. Yo tengo la primera pregunta, que es un poco pregunta trampa. ¿Cómo te presentarías en un minuto? ¿Quién es Jess Garbarín? En un minuto. Jessica Garbarino es una periodista, fotógrafa también, más periodista que fotógrafa, eso vino después. Este, Argentina, que vive en México hace 18 años y que escucha la palabra viajar y se alborota. Básicamente, siempre, desde que yo recuerdo, la posibilidad de viajar, de las aventuras, siempre me ha apasionado y es que esa es la palabra, alborotar, porque uno empieza como a planificar y a tener ideas. Entonces, creo que usé más palabras de las que me has pedido, pero De también hecho, es ya creo que eso. pasó un minuto. No se me da la síntesis, eso también lo podemos decir. Pero está perfecto. Aparte, ¿cómo tú, o sea, si tú estudiaste periodismo, yo, por ejemplo, cuando niño quería ser maestro, profesor, o sea, estaba estaba obsesionado con dar clases. Pero tú, desde chiquita, ¿querías ser periodista o cómo llegó el momento de que tú dijiste, yo voy a ser periodista? Sí, bueno, yo quería, te voy a decir algo, a mí cuando era muy niña, mi papá veía el noticiero, a mí me daba miedo. O sea, me asustaba. Entonces creo que que yo haya resultado periodista es como una primera cuestión de superación personal. O sea, yo veía que mi papá estaba viendo el noticiero y muy a lo Mafalda decía, ahí se dicen cosas muy horribles, entonces mejor me voy a lejos al patio. Y lo que yo quería hacer era escritora, ¿no? Entonces yo quería escribir novelas y cuentos para niños o para jóvenes, pero desde muy chica, porque siempre me ha gustado leer. Y yo creo que esta pasión por la lectura tiene mucho que ver con los viajes, porque leer es como vivir aventuras por ese medio, ¿no? Y viajar también es como vivir otras vidas, ¿no? Estás leyendo una novela y estás participando en una historia en tu imaginación y estás viajando y tú tienes la oportunidad de cambiar tu cotidianidad, de vivir algo diferente, de vivir como otra vida por un ratito, por un momento en el que tú no estás en tu vida cotidiana. Aunque ya eso a lo largo del tiempo se ha hecho bastante habitual, pero sí, yo sigo encontrando un paralelismo en contar historias, ya sea de viajes o historias simplemente de cosas que le pasan a la gente, a otra gente. Entonces, por Bien. ahí va un poquito la cuestión. Pero, o sea, desde inicio te gustaban, porque yo he visto que al principio Escribir. empezaste en los diarios, empezaste como que Sí, bueno, ya en luego, secciones policiales, yo qué sé, pero ¿cómo llegaste al, o sea, sí, desde inicio querías ya, escribir sobre viajes? bueno, me han apasionado los viajes siempre. Yo vengo de una familia de inmigrantes, mi madre es española, mi abuela española, mi abuelo trabajaba en la Marina Mercante del Español, trabajaba en la Marina Mercante, del lado de mi padre también, italianos. Entonces, tenía toda esa semilla de la curiosidad de los lugares idealizados que me contaba mi abuela, cómo era España, o cómo era Italia del otro lado. Entonces, todo eso fue creciendo en mí desde muy, muy, muy pequeña. Y nada, bueno, yo quería, según esto, ser escritora.
y fue pasando el tiempo y ya cuando yo estaba en la secundaria, que es como, bueno, que es la secundaria también aquí en México, decidí que iba a estudiar, que iba a ser periodista. Y antes de terminar la carrera, un maestro de la facultad me ofreció entrar a trabajar en un diario, que es el diario más antiguo de Argentina, el diario La Prensa. Sigue existiendo, tiene 130 años, una cosa así, ya no sé exacto, pero por ahí anda. Y lo estaban relanzando el diario, lo estaban modernizando y me ofrecieron entrar en la sección de policiales del diario y entré, yo encantada, porque además, como me gusta leer, me gusta muchísimo leer novela negra, novela policial, es como la lectura que a mí me relaja, ¿no? Entonces, hacer policiales en un diario de distribución nacional en Argentina fue una gran oportunidad y también fue una gran escuela de periodismo. Y paralelamente seguía la afición a los viajes. Incluso antes de trabajar en el periódico, yo hice un viaje muy largo, que es como una especie de viaje iniciático. Yo viajé desde Buenos Aires hasta México por tierra, ida y vuelta. Un viaje que duró 8 meses. Así, o sea, sin mucha planificación. La única planificación real que teníamos, porque éramos un grupo que fue variando mucho ese grupo a lo largo de los 8 meses, pero la única planificación que había era vamos a llegar a México. Y llegamos a México y nos tomamos una foto en el Zócalo de México, que esa foto todavía está en casa de mis papás, porque era una foto muy significativa. Era lo único que realmente nos habíamos propuesto era llegar a México, cuando yo ni soñaba ni por casualidad que iba a terminar viviendo acá tantos años. Y nada, y luego regresé también por tierra y bueno, fue como un viaje muy especial en mi vida, porque es como muy fundacional. ¿Escribiste algún diario o algo? O sea, sí, ¿cómo te gusta escribir? No sí. Creo que pasabas 8 meses sin escribir nada, ¿no? De hecho, tenía un cuaderno de bitácora, por eso mi blog se llama Bitácoras Errantes. A mí la palabra bitácora me gusta mucho porque se refiere a viajes, o sea, ahora se usa en otras ciencias, pero una bitácora es una bitácora de viaje, es una historia del recorrido de lo que te va pasando a lo largo del viaje, por eso me gusta mucho esa palabra y la quería usar en el blog. Y errantes, pues es otra palabra que juega mucho entre el error y la errancia, ¿no? Es un poquito por acá, un poquito por allá, nada muy estricto, y nada, por ahí va. Bueno, y sí tengo un cuaderno de bitácora que es gordote, lo tenía guardado en casa de mis papás mucho tiempo, y cuando empecé a pensar en el blog, al primer viaje que fui para allá, tuve que preguntarle a mi mamá dónde estaba, sabía perfecto, ahí está tu cuaderno, y me lo traje, pero lo tengo guardado, y no lo he hojeado demasiado. Tengo que pensar qué voy a hacer con eso, pero sí escribía un cuaderno y tengo pegados recortes de entradas a lugares donde iba, servilletas de restaurantes, sí. Y después siguieron muchos cuadernos. ¿Cuándo sale el libro, Jess? ¿Cuándo sale el libro Bitácoras Errantes entonces? El libro, quién sabe. Siempre querías ser escritora, pues ya tienes una gran oportunidad. Sí, ¿no? Quién sabe. Siempre tenía un maestro que decía, no, pero con todas las cosas que escribes por ahí, si las juntaras, o sea, pero nunca me lo he planteado seriamente. Por lo pronto tengo un blog que ya es
No, y el blog es muy original, fíjate, las partes donde hablas de aventuras de los personajes históricos que tienen algo que ver con viaje, por ejemplo, es algo bastante original, que hay unas Sí. anécdotas muy interesantes como históricas, ¿no? Que quizá no conocemos y ya nos demos cuenta de cómo se viajaba hace muchos años Yo también, ¿no? siento que es un poco esa sección de personajes que es como lo que distingue a mi blog. Mi pretensión en todo momento, como soy periodista de muchos años, como de una escuela de periodismo seria, ¿no? Que empezó siendo policiales, este, como que no me va mucho la onda bloguera, nada, que se dice cualquier cosa, sin mucho sustento. Entonces quería hacer un blog un poquito más cultural, entre comillas, ¿no? Como más para gente que buscara algo un poquito más serio, más documentado. Y, y esa sección me parece que es como define mucho el blog por esto, porque son personajes históricos, pero no es pesado. Si tú te fijas, son pequeñas anécdotas que yo voy juntando de cosas que leo, de personajes conocidos, pero son en el fondo un poco chistosas o irónicas o paradójicas, de cosas que le pasa a la gente cuando viaja, cosas que le sigue pasando a la gente cuando viaja, el choque cultural, entender mal algo, tener un problema en la frontera, no sé, hay muchas, tengo más de 20 historiecitas que yo creo que distinguen al blog, que lo hacen diferente a lo que hay en general. Y bueno, y luego los viajes, ¿no? Por supuesto, pero Pero sí. qué tan diferente es llevar un blog y ser editora de una revista como Blue and Blanc? O sea, ¿cómo se vive esa época? Porque tú tienes épocas de freelance y tienes épocas cuando trabajabas para la revista. Sí, trabajé aquí en México, trabajé 8 años en la revista de Aeroméxico, que ahí claramente ahí tú tienes un cliente, entonces con muchas directivas de qué sí se puede decir, qué no se puede decir, cómo se dice, en qué tono. Entonces, básicamente todas esas cosas te quitan un poquito de libertad personal, ¿no? Tú tienes que ajustarte a una línea editorial. Otro tanto con Blue and Blanc, que era una revista muy high-end para un público muy acaudalado, digamos. Entonces la diferencia del blog es que el blog es la libertad absoluta, ¿no? Tú puedes poner lo que quieres, lo que sentiste, puedes poner todas las fotos que tomaste en las revistas, solo se ponen un par. Acá en el blog puedes hacer una selección mucho más amplia. Pero por lo demás, en el blog yo tengo muchos artículos que se han publicado, de hecho le pongo abajo que se han publicado en diferentes revistas, incluso la sección de personajes empezó cuando yo estaba en Escala. Yo propuse esa idea y me la aceptaron. Era una de las secciones que cerraba la revista, 2 páginas, una historia muy cortita de un personaje conocido, histórico, algo que le hubiera pasado, algo real que le hubiera pasado en un viaje. Y ahí empezó, ahí se publicó como, yo creo que unos 2 años se publicó esa seccioncita y nada, a mí siempre me gustó mucho hacerla. Y nada, cuando surgió lo del blog dije, voy a retomar esas historias que tengo, que no se han hecho viejas, porque son datos históricos, son anécdotas históricas, y lo he crecido con muchas más que he ido encontrándome en este tiempo. ¿Tú disfrutas más ser freelance o trabajar para alguien? Las dos posibilidades tienen sus ventajas y sus desventajas. El trabajar en un medio, sobre todo si puedes ser el editor y tú decides los contenidos, es muy divertido estar en la cocina de un medio de comunicación. A mí me apasiona, me encanta, te da seguridad económica, en cierto punto, tranquilidad. Y el freelanceo es mucho más
inestable, digamos, mucho más, menos seguro, pero también tienes toda la libertad, ¿no? De hacer y deshacer tu vida, de irte de donde se te dé la gana. Entonces, ambas opciones tienen sus pros y sus contras. Si, por ejemplo, nos escuchan muchas agencias de viajes, ¿tú crees que como agente de viajes tener un blog de alguna forma les puede ayudar? O sea, puede ayudar como que la gente se decide mejor dónde viajar o tenga más información. Yo creo que sí, cada vez la gente se informa, la verdad cada vez la gente planifica más los viajes por su cuenta porque hay muchísima más información disponible, eso es un hecho. Hace años, pues la gente conseguía la información yendo con el agente de viajes. Ahora hay mucha información disponible, entonces el agente de viaje es como el que cierra, ¿no? Eso, pero seguramente ya el viajero ya llega con una idea preconcebida de lo que quiere, de lo que leyó, de lo que vio, hay muchísima información disponible y eso cambia las cosas. Entonces, realmente yo creo que si pueden tener un blog, un lugar con información documentada, seria, útil sobre todo, por supuesto ayuda. O sea, ser uno el que da la información pues es mucho mejor, ¿no? Y tenerla y que la gente recurra porque sabe que es confiable, que lo que dice ahí es cierto y cuando vaya al lugar lo va a comprobar. Ya es como personal, ¿no? Digamos que es una experiencia personal que puede transmitir quizá mucho más. No solo personal, sí, ahora está muy de moda todo esto de las experiencias, ¿no? La gente busca experiencias, quiero experimentar lo mismo que este fulano que yo vi en el videoblog, pero también tú, además de la experiencia, necesitas los datos duros. Entonces yo creo que sí funciona y sí son grandes catalizadores de aspiraciones, de sueños, de deseos. O sea, sí funciona. Es como veo eso y, o sea, yo quiero estar ahí, yo quiero tomarme eso, quiero comerme eso. Entonces sí antoja muchísimo el viaje y sí funciona para lograr enamorar al viajero a hacer tal cosa, ¿no? No, definitivamente. De hecho, sí hay mucha información en internet y nunca sabes si es cierto, si no es cierto. Quizás si es de alguien que de alguna forma transmite su... Hay tanto que es inabarcable. Entonces, yo siempre digo, está muy en crisis todo lo que es el periodismo y muy cuestionado con esto de las redes sociales, pero el papel del editor siempre ha sido seleccionar la información. En el pasado era traer la información y transmitirla. Ahora hay demasiada y sigue siendo vital que alguien tenga el trabajo de seleccionar lo que sí sirve y lo que es basura y lo que es cierto, digamos. O sea, esa necesidad sigue existiendo, aunque hay una gran crisis en la comunicación por el volumen de la información. Hay tanta que hace falta que alguien separe lo que sirve de lo que no sirve o que facilite las cosas, que le facilite las cosas al receptor. Es decir, a ver, tú, ¿a dónde quieres ir? ¿A tal lugar? Bueno, mira, estas son las opciones, esto es lo verdadero, lo que sí te vas a encontrar. Aquí estos son los lugares, así se llega, estas son las opciones. Más chiquito, cortito, sintético, pero real, que tú puedas confiar, ¿no? Entonces, el tema de la confianza es súper importante y está un poquito diluido y perdido en el fárrago de información, ¿no? Sí, definitivamente. La verdad es que tenemos muchísima información y siempre tenemos que, si hay alguien que nos la puede canalizar y que de alguna forma nos puede decir, nos puede un poco dirigir, dependiendo de lo que nos interesa, pues también se lo agradece porque tampoco hay tanto tiempo para que pases días y días en internet buscando cosas que quizá luego te das cuenta de que no te interesan. La gente busca líderes de opinión, sigue buscando líderes de opinión, o sea, sean influencers, bloggers o
¿Por qué? Porque no puedes abarcar todo. Entonces, Sí. buscas a alguien en quien puedas confiar, básicamente. Oye, y si alguien sabe transmitirlo como lo sabes transmitir tú, porque la verdad es que Muchas leer gracias. lo que escribes es genial, no solo lo de los personajes históricos, en general tus aventuras. Creo que también tienes una pequeña sección de tu aventura, de tu gran viaje o de tus viajes como personales. Creo que también hay algunos fragmentos de esto, ¿no? En el blog. Tengo en la parte donde me describo, cuento un poquito mi historia y cuento eso, básicamente. Esto que te conté ahora rápidamente, pero sí. Oye, nosotros hemos dicho que siempre vamos a interrumpir un poco la entrevista y vamos a dar unas preguntas rápidas a la gente, ¿no? Ok. Para que más o menos te conozcan. No son difíciles, no son preguntas trampa, va a ser muy fácil. Tengo la primera, pero conteste lo primero que se te ocurre. ¿Tu libro preferido? Híjole, estoy pensando todo el tiempo en Julio Verne, pero no sabría cuál es. Es que es el culpable de todo, es el que nos hace soñar con viajar desde que somos niños. No sé cuál decirte, pero estoy pensando en él todo el tiempo. Bueno, siempre si hablamos de viajes, Julio Verne es como la referencia, ¿no? Pues es como lo primero, ¿no? Sí. Por donde uno llega. Pero Y desde luego niños. hay muchísimos libros, me gusta muchísimo la novela negra, entonces también consumo eso demasiado, pero es otro tema. Bueno, hay novelas negras sobre viajar, por si, para que como que prevenimos Es que un poco. hay lo que novelas podría pasar. negras, yo leo capaz por nacionalidad algunas, y me ha tocado, me ha gustado leer, por ejemplo, Qiu Jialong es un chino que escribe novela negra sobre casos que ocurren en Shanghai o en China. Y a mí, o sea, más allá del caso que el detective investiga, lo que a mí me gusta de todo eso es que él habla muchísimo de lo que, de lo que come, de lo que pasa, de cómo es vivir en un país comunista. No sé, hay como todo el contexto de la novela es un viajezazo. Entonces Te eso... inspira. Sí, también son muy buenos los escritores de novela negra nórdicos, Henning Mankell, no sé, el mismo Jon Esbo, noruegos, suecos. Entonces ellos ambientan o el mismo Stieg Larsson, el de la serie Millennium, ellos ambientan sus historias ahí en esos países nórdicos, en Noruega, en Suecia, y en realidad más allá de la historia que lleva el hilo, te meten en un contexto de viaje, o sea, de una cultura diferente, de lugares diferentes. Entonces, sí, esos libros también están vinculados con viajar. Uno viaja de distintas formas, ¿no? Sí, pero tú como viajera, cuando por ejemplo si vas a Shanghái, leíste un libro sobre Shanghái, ¿tú en Shanghái vas a buscar los lugares de que se hablaba en el libro? ¿O no sé, vas a hacer un recorrido de la serie? A veces, no sé, mira, soy de Buenos Aires y todas las veces que voy, digo, voy a hacer la ruta de Borges porque voy a escribir un artículo y nunca la termino haciendo. Pero bueno, no, pero como que ya en parte ya conoces esos lugares, ya conoces determinados edificios que se mencionaron, no sabes que hay determinadas cosas, como que comprendes más cosas, ¿no? del lugar al que viajas, porque de alguna forma ya estuviste ahí, porque ya leíste una historia donde te relatan cómo es esa cotidianidad, ¿no? Entonces, ¿Y en alguna vez te pasó que fuiste a un lugar y dijiste, tengo que ir a este restaurante porque en ese libro se mencionó este restaurante y tengo que ir a comer ahí? En un libro, no sé, o sea, sí me pasó en Vietnam que fui al restaurante un restaurante que recomendaba Anthony Bourdain, un restaurante, no es un restaurante porque es un puesto de la calle de una señora. De libros, déjame pensar, tal vez en Madrid, yo creo que he ido a alguno que hay ahí que es muy antiguo, que se menciona en varios libros, uno que está cerca de la Plaza Mayor, no me acuerdo cómo se llama, pero no sé, probablemente.
Sí, Calculo porque que muchas veces ahora como que está muy de moda eso de experiencias y de experiencias. La gente viaja a Dubrovnik porque vieron Juego de Tronos, viaja a no sé sí, dónde porque escucharon algo en un programa de radio o porque leyeron un libro o porque en una revista le recomendaron, ¿no? Es justo lo que hablamos antes. La gente como que está tan saturada de información que muchas veces necesita canalizarla y por eso quizás se decide hacer una ruta de Borges en Buenos Aires o hacer algún tipo de rutas, ¿no? absolutamente. Buscas inspiración, que para eso sirve tener un blog. Buscas que alguien te inspire y te muestre el lugar, cómo lo vivió y te dé una idea de lo que tú puedes vivir ahí. Este, y sí, y digo, los libros están, las historias, las lecturas están muy relacionadas con... Digo, pues yo leo más que ver series, pero calculo que alguien que ve una serie y ve los paisajes de Nueva Zelanda que aparecen en algunas películas, pues quieres ir, ¿no? Quieres estar ahí, Definitivamente. Es más obviamente. visual y más Sí, llamativo, ¿no? Yo y tengo otra pregunta. Creo que sé la respuesta, pero voy a preguntar. ¿Tu bebida preferida? el vino Yo tinto. pensaba que iba a decir mate, pero bueno. Ay, pues no, pues yo estaba, pero una bebida. El mate, sí, bueno, el mate, ahora lo tomo mucho mate cocido aquí en México. Este, el vino tinto Malbec, por supuesto, lo llevo en la sangre, 80% de mi sangre es Malbec. Y, bueno, en eso estamos igual. A mí también me encanta el Malbec argentino. ¿Tienes Ah, algún bueno. lugar específico donde tú irías a tomar el Malbec? O sea, un destino, una ruta o un algo que tú recomendarías como donde tomar el mejor Malbec. O En el Buenos ambiente que es Aires, tan bonito. en En Buenos Buenos Aires. Aires, en Buenos Aires, en cualquier bodegón. Hay una parrilla que es muy cercana a mi corazón, que está en San Telmo, que todo el mundo le dice la parrillita, pero en realidad se llama el Desnivel. Es un lugar pequeñísimo, bueno, ahora lo han agrandado un poco. Figura en muchas guías de turismo porque es muy chistoso. Los meseros tratan mal a los comensales. Tú le dices, es que quiero un bife de chorizo y no, bife de chorizo no, te voy a traer o quiero papas fritas, no, no, tenés que cuidarte, ensalada. Bueno, yo trabajaba en ese lugar que se llama el Desnivel, que se llama el Desnivel porque tiene un tapanquito. Tiene tanta rotación de gente que la carne es buenísima. No necesitan tener la carne marcada, todo el tiempo están cocinando y la gente entra y es súper amigable el trato y te tratan mal pero en chiste. Y, y yo trabajaba muy cerca de ahí, bueno, el diario La Prensa está como a 3 cuadras, 4 de ahí, entonces muchas veces salíamos muy tarde de trabajar en la noche y nos íbamos al Desnivel, a la parrillita, a cenar a altas horas, te estoy diciendo 11, 12 de la noche y nos quedábamos hasta la 1 de la mañana y tomando vino, que en ese momento no estaba tan de moda el Malbec, pero tomando vino y cenando, entonces es algo como muy, muy porteño, muy argentino. La trasnochada, el vino, la parrilla, es como una sobredosis de algo que yo tenía en Buenos Aires y que cambió, que yo tenía y yo creía que iba a tener siempre y que ahora es mucho más difícil, ¿no? Entonces, si tú me dices un lugar que represente para mí todo eso y donde me gustaría tomarme un Malbec con una buena carne, es la parrillita de San Telmo, sin lugar a dudas. Hablando de bebida y comida, ¿para ti es importante cuando viajas el tema gastronómico? O sea, es importante, Sí, es uno de los elementos que tú tienes en es mente que cuando planificas tu viaje. es cultura, es cultura. A mí me interesa mucho la cultura, ya lo dijimos respecto a mi blog, me interesa la cultura de distintas formas, de distintas manifestaciones y la gastronomía es cultura dura y pura. Entonces sí, por supuesto, es muy importante. Y no te estoy hablando de ir a un restaurante
muy sofisticado, ¿no? Sino de comer lo que la gente come, lo que la gente disfruta. Sí, sí, me parece que es fundamental. Para conocer bien un lugar tienes que saber qué le gusta comer a la gente en ese lugar. Y fuera de Buenos Aires, ¿algún lugar que nos puedes recomendar donde tú irías a hacer un tour gastronómico o tú Híjole, un irías tour solo gastronómico. para repetir lo que ya comiste ahí o bebiste ahí? O sea, algún destino que merece la pena ir a comer allá. Muchos. Es que yo diría 2 lugares donde me parece que se come brutalmente es España e Italia, donde básicamente están también mis raíces, ¿no? Entonces capaz por eso lo he disfrutado más, pero son 2 lugares donde se come brutal, así, esa es la palabra, brutal. Y de cantidades grandes. En todo sentido, sí, 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 Italia y España. Bueno, y calculo que también me gusta porque, o sea, esos son los sabores de uno, ¿no? Pero Sí, sí. tus orígenes están ahí, también eso se nota. Ajá. Y la Pues carne sí. en Buenos Aires, ya lo tenemos muy claro. Vamos a comer carne de Buenos Aires y luego vamos a pasar a España por tapas y seguimos a Italia para una buena pasta, ¿no? Sin lugar a Pero todo dudas esto lo puedes tener en Buenos Aires también. Es que, bueno, sí. Será que tengo mucha nostalgia ahora acumulada, pero bueno, ¿qué va? Oye, otra pregunta, cambiamos un poco el tema y hablamos de comida, ya hasta medio hambre. Otra pregunta, ¿cómo empacas la maleta? O sea, ¿eres caótica o tienes todo programado así como que No, tienes yo soy muy espacio por aquí, por allá, por obsesiva. allá? Trato de disimular, pero soy súper obsesiva en muchas cosas. No sé si te habrás dado cuenta, porque la verdad que hago un esfuerzo por disimularlo. No, si voy de viaje de trabajo, me parece fundamental tener mi itinerario, entonces suelo ordenar la ropa por lo que me voy a poner cada día. Entonces, completito lo que me voy a poner cada día y luego un par de cosas extras por si hace frío, por si hace calor, por si me embarré un zapato o algo así. Eso de trabajo, ¿no? Además, me gusta ir ligera de equipaje. Si yo veo que la maleta está muy grande, aunque sé que voy a estar un mes fuera, voy y digo, ya exageré, esto lo voy a usar 2 veces y saco cosas porque no me gusta cargar demasiado. Debe ser como una reminiscencia de ese viaje de 8 meses donde además cargaba, porque iba con mochila, cargaba todo, al punto que en un momento mi backpack, mi mochila pesaba 45 kilos y yo creo que pesaba 52, una cosa así. Entonces, y yo cargaba eso, tenía unos músculos. Entonces, como que desde entonces me quedó la idea de que hay que viajar con lo justo. Pero esto es un grado más de obsesión, porque lo justo es complicado calcularlo también. Cada uno lo tenemos diferente. O sea, uno con maleta grande y dice que es lo justo y otra viaja con una maleta que sube al avión. Y a veces llego al aeropuerto y están mis colegas y lo primero que hago es ver si mi maleta es la más grande. Nunca es la más grande, pero si es la más grande o si me pasé de peso, que sí comparo. A ver cómo vamos y a ver si lo hice bien, porque mi idea de hacerlo bien es no llevar tanto. Soy un poco flojo en esto, o sea, yo siempre llevo la maleta grande a pesar de que está medio vacía porque pues es mucho más fácil acomodar las cosas en una maleta grande que en una maleta. Y si la tengo que documentar, pues da igual que tanto tamaño tiene, ¿no? Bueno, si voy a Buenos Aires, la verdad que lo que hago es llevar una maleta vacía o 2 siempre, porque sé que regresan llenas. Sé que regresan llenas, sé que no, o sea, nada, que me van a hacer regalos, que voy a quererme llevar cosas, entonces siempre llevo una maleta vacía, pero ese es un viaje particular, ¿no? Eso es otra cosa, vas a ver tu familia y llegar. Exacto, sí. Claro, pero el viaje de trabajo así es algo obsesivo el asunto. No, porque también te pregunté porque yo hago maleta el mismo día de viaje, mientras que Fer, que está aquí con nosotros, lo hace una semana antes. Entonces también, por eso digo que cada uno tenemos costumbres de cómo prepararnos para un viaje, ¿no? No, la maleta sí un rato antes, un día antes máximo, no tanto tiempo antes, medio sobre la hora, pero bueno. Hablemos un poco de los destinos que más te marcaron, digamos, en tu vida, porque estamos en el podcast de viajes.
También queremos un poco inspirar a la gente para que descubra destinos quizá no tan comunes, no tan habituales. ¿Qué destino bueno, hay algún destino que marcó tu vida? Estoy en México y no nací acá, ¿no? Y la verdad, yo cuando conocí a mi marido, que es el que provocó que yo esté aquí, yo ya había estado en México, ya conocía México, pero jamás me hubiera imaginado que iba a terminar viviendo acá. Lo que más conozco es Latinoamérica, y un viaje que me ha marcado, pues ese viaje de 8 meses, fue un viaje que parece ya a esta altura me parece que fue en otra vida, ¿no? Pero después de tanto tiempo. Pero ha sido un viaje muy, muy significativo. Todos los demás han sido más bien muchos de trabajo, otros personales. Pero ese como primer viaje tiene un valor especial. Marca, sobre todo en la edad que tuviste, pues marca un poco el carácter ritmo, también de la gente, el ritmo y todo. Absolutamente. Fue muy peculiar, y muy peculiar también hablar ahora, porque en esa época no existía el correo electrónico. Estamos hablando de 20 tantos años, 25 años. No existía el correo electrónico, las llamadas por teléfono eran carísimas. Nada, acá en México es muy curioso, pero acá en México me acuerdo que los teléfonos estaban dañados desde el temblor del 85, que tenía muchos años, estaban dañados, entonces tú podías hablar a cualquier parte del mundo desde los teléfonos públicos gratis, porque estaban dañados y les costaba más arreglarlos que dejar que la gente hiciera sus llamadas. Entonces era como el paraíso, ¿no? Llegamos acá a México y nos comunicábamos con nuestros seres queridos que ni siquiera ni sabían dónde estábamos. Mandaba cartas en ese momento por correo, escribía cartas y las iba mandando en los correos. Habrán llegado a la mitad de las que mandé. Pero sí fue un viaje que ahora parece como de otra galaxia, ¿no? Porque ahora se viaja muy diferente. Yo viajo muy diferente. He probado todo. He probado desde los viajes sin nada de dinero, y los viajes súper lujosos gracias a mi trabajo en revistas de lujo. Lo he probado realmente todo, y creo que eso me hace como una viajera más profunda, no solo por trabajo, también porque es mi instinto viajar, ¿no? Lo he hecho. A ver, con tanta experiencia de viajes que tienes, todos los países que visitaste, un destino donde regresarías sola. Me gusta mucho viajar sola, y no es que desprecie la compañía, es que siento que a uno le da oportunidad de reinventarse por unos días, o del anonimato. He pensado sobre eso, me gusta mucho, y no es que no quiera a la gente que está conmigo, no es que no me guste viajar con mi hija. Ahora acabo de hacer hace un poco tiempo un viaje solo con mi hija, y fue espectacular. Pero soy una persona que disfruta viajar sola. Yo no necesito que nadie más venga conmigo para ser feliz en un viaje y pasármelo bien. A ver, entonces, ¿qué destino más disfrutaste viajando sola? Viajando sola, el más inquietante y alucinante fue ir a Marruecos sola. Cuando todo el mundo me decía que ni se me ocurría ir a Marruecos sola. Ha sido como una prueba de valor. Me dicen que no, y voy sola, y lo logro y lo disfruto, y estoy en un lugar que es como estar metida dentro de una película donde todo es rarísimo, y me ha gustado mucho, y me gustaría volver, quizá acompañada. Me gustaría volver de muchas formas, pero es un viaje como que me puso a prueba, porque era un destino hostil para una mujer sola, un país musulmán, hace bastante tiempo. Y lo logré, lo hice, porque se me dio la gana y porque quise. ¿Pero era con viaje organizado, o tú llegabas a Marruecos y ahí ibas? No, fui por mi cuenta. Decidí que quería conocer Marruecos,
fue un viaje que hice yo por mi cuenta cuando todavía vivía en Argentina, por España, estuve como un mes en España y me fui 15 días a Marruecos a recorrer más o menos con algunas cosas que había leído por ahí en unas guías, y todas las cosas decían que no solo y que no mujeres solas, mucho menos mujeres solas. Y fui, lo hice de cabeza dura que soy, y fue maravilloso. Pero fue como un autodesafío personal, y por eso me gusta de viaje sola. ¿Algún destino donde regresarías con tu marido? O sea, digamos, viaje en pareja, viaje romántico, a mí me algo. gustaría, pienso que Italia, me gustaría ir con mi marido porque es un lugar súper bello, todo es hermoso en Italia. Con él me gustaría ir a muchos lados, ¿no? Me gustaría ir a Nueva York, con él no hemos ido, me gustaría ir a Nueva York con él, siempre le digo. En realidad todos los viajes son diferentes, cada viaje es diferente según cómo esté planteado, ¿no? Calculo que sí, que esos lugares. París, también, es que París es especial. Yo cuando no conocía París y fui en un viaje de trabajo, y yo era así como, bueno, París, todo el mundo habla de París, ¿qué más se va a decir de París? Ya conozco París porque he publicado en 1000 artículos de París, y ya, ¿qué no sabe uno de París por lo que le contaron? Y llegué a París, y la magia de París de verdad me sacó así onda de maldita prejuiciosa, creías que lo sabías todo. Fíjate, todavía sí, un destino te puede sorprender y te puede llenar de emoción, aunque tú creas que ya lo conoces. Entonces, incluso los lugares que conoces, si los visitas de una forma diferente, son diferentes. También depende de la compañía, porque muchas veces lo visitas con tu pareja, visitarlo con tus amigos, con tu familia, tú sola, pues siempre cambia un poco el tema, ¿no? Pero sí hay destinos que se prestan más como a viaje más romántico, digamos, ¿no? Ajá, sí. Es que Italia tiene mucho eso. Italia, aparte del espíritu latino, toda esa cosa. Si me imagino un lugar romántico, no pienso en Italia. Debe ser un cliché, pero creo que sí. Y pensando así de los destinos, ¿hay algún destino donde jamás regresarías? Híjole, jamás regresar. Algo muy feo. O que dijiste, ya lo vi y ya, no tengo que regresar. Es que uno de los lugares que ya los vio y que como que si vas muchas veces, si ya conozco, ya fui muchas veces a Madrid, pero uno empieza a tener relación con gente, empieza a tener otros valores que no volvería. No sé, ahorita no se me ocurre nada. Siempre estoy dispuesta a ir a donde sea, se ve. Oye, no sé, acá a Tacubaya, en México, creo que ahí no volvería. Y si lo cambiamos, ¿algún lugar donde no tenías ganas de ir y finalmente te encantó? O sea, a mí me pasó hace muchos años cuando me dijeron en la agencia, le dice, Peter, vas a un fan trip a Tailandia. Yo digo, no, yo no voy, ¿por qué voy? No tengo ningún interés de Asia, ¿no? Y finalmente tuve que ir y me encantó. ¿Tienes algún destino así que dijiste, pues, por trabajo, o sea, porque tengo que ir, pero... no me llama la atención. Y luego como que cuando estabas ahí, ¿te encantó? Bueno, es que París, de verdad, yo creía que ya había visto todo, que este era el destino más gastado del mundo, y la sensación que me generó fue impresionante, fue algo muy mágico. Entonces dije, bueno, hay que visitar los lugares donde va todo el mundo y que están súper quemados y súper trillados. Hay que ir. O sea, estoy pensando algún lugar que haya ido y que no me lo haya pasado bien. No sé, que no, ahora no se me acuerda. Yo luego voy a decir, sí, ¿te acuerdas cuando fui? Ya lo negué. Seguro que después se te va a ocurrir algo. Sí. Oye, Jess, cambiando un poco el tema, yo aquí estaba viendo, tú también trabajaste para Marca País, ¿no? Para México. ¿Cómo es
qué tan interesante es trabajar para la marca País? O sea, hablamos de turismo, de viajes, de todo. Obviamente, marca País incluye turismo, pero no es todo. Qué Bueno, tan divertido o entretenido es trabajar para marca País? trabajé para Marca País y acabo de trabajar también para Visit México. Con el gobierno anterior trabajé para Marca País, fue como un ejercicio de gratitud, me gustó mucho, sobre todo al principio, que no había metido a política en el medio. Con Marca País era como agradecerle a México todo lo que me dio, que me sigue dando, era como poner en valor con los ojos de un extranjero, que nunca dejas de ser extranjero, tú lo sabes, nunca, la gente se ocupa de recordártelo además, aunque ya estés nacionalizado y medio que ya has agarrado el acento y todo. Fue con esa visión asombrada del extranjero ver México y hablar de México y decirle al mundo lo que vale México, lo que tiene México. Para mí, sobre todo en una primera etapa donde tenía muchísima libertad, fue muy emocionante e interesante, y descubrir cosas y descubrir el talento y la riqueza de este país. Después ya empezó a terciar un poquito más la cosa política, entonces ya nos pedían muchos artículos de cosas que querían promocionar, que no tenían la riqueza del principio. Pero bueno, fue una experiencia súper interesante. Y ahora acabo de hacer una serie de artículos para la nueva página de Visit México, y es fabuloso porque sigues descubriendo, este es un gran país, y en materia de turismo ni hablar, es una potencia turística. Entonces seguir descubriendo, para Visit México, además que uno lo hace con mucho más minucioso, porque hay que promocionar absolutamente todo. Es interesante y es para reenamorarse de México todo el tiempo, ¿no? Es un gran país, un gran destino. Un destino que tiene todo, ¿no? Jess, para ir cerrando, porque hablamos mucho, hablamos de todo, de tus viajes, de tu experiencia. ¿Tú darías algún consejo a la gente que se quiere dedicar al periodismo de viajes? En estos momentos, ¿cómo está la cosa? No quiero decir que ya tienes la edad para eso, pero ya tienes mucha experiencia, eras editora, tienes blog. Es que la verdad es algo que yo considero, es algo que tú que lo traes, tiene que ser una gran vocación y una gran pasión. Y muchas veces hay gente que me dice, no, es que a todo el mundo le gusta viajar. No, a todo el mundo no le gusta viajar, porque si de verdad te gusta viajar, no importa cómo sea, te vas con una mochila y sin dinero 8 meses, o te vas en un viaje de lujo porque trabajas en eso. Entonces, la verdad es una gran vocación. Te tiene que apasionar eso. Además es una vida, de repente, entre comillas, complicado. Conozco muchísima gente que se dedica a esto y, por ejemplo, aunque deseaban tener hijos, no los han tenido, o no es tan, a veces es de elegir. Yo me bajé de los viajes durante más o menos unos 8 años porque quería tener hijos y quería tener hijas, y entonces prácticamente no viajé en ese tiempo, aunque trabajaba en una revista de viajes, porque en ese momento yo había decidido parar porque quería tener familia. Y nada, entonces necesitas una vocación, y necesitas también que se alineen un poco los planetas, pero sí hay que tener vocación, y a veces, digo, no es fácil. A veces implica renunciar a algunas cosas o postergar para otras para tener estas. Sí, es sacrificado, ¿eh? Además, cuando viajas de trabajo, es agotador, porque la persona la institución que te invita, la persona que te invita quiere que tú des lo máximo, y tú en gratitud lo das, y porque además te gusta y lo haces, entonces es súper movido. Hay viajes donde tú te levantas a las 5 de la mañana y son las 11, 12 de la noche y sigues en una cena con gente donde tienes que estar súper pilas.
muy agotador en muchísimos casos. Entonces hay que tener vocación, te tiene que gustar y tiene cosas buenas y otras no tanto, entonces hay que poner todo en la balanza, ¿no? Ah, genial, justo es eso, porque pues la verdad es que los viajes también pueden cansar, ¿no? Cuando viajas mucho, Es que pues la a verdad veces es que es agotador. Si no te gusta, no a todo el mundo le gusta, estar mucho tiempo fuera de casa o perderse eventos familiares porque estás de viaje, y eso pasa todo el tiempo en esta profesión. Entonces hay que saber de qué se trata. echarle ganas, hay que echarle Y ganas. echarle ganas. Disfrutar también, ¿no? Porque muchas Claro, eso, veces, no ni sé, hablar. yo creo que el trabajo se tiene que disfrutar, y si quieres ser periodista de viajes, tener un blog y todo esto, si no lo disfrutas, pues yo creo que hasta se nota en el resultado muchas veces. Absolutamente, absolutamente. Jess, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo la gente te puede contactar si quieren consultarte algo, Pues ahí tener estamos algún contacto contigo? mi página, mi blog es bitácoraserrantes.com, y también estoy en Facebook y en Instagram estoy como Jess Garbarino. Ya traía muchas fotos, cuando armé el blog traía muchas fotos que me gustaban y no le cambié el nombre al Instagram. Pero en Facebook también está Bitácora Cervantes, JG, JG como Jessica Garbarino. Y si no, si ponen Bitácora Cervantes aparece en mi blog, no hay problema. Genial. Jessica, muchísimas gracias, Gracias a ti. por esta primera entrevista que hemos hecho. La verdad es que hablar contigo de viajes es como que podríamos aquí hablar 2 horas. Sí. No, es cierto, las experiencias que tienes y todo lo que nos estás transmitiendo es genial. Así que muchísimas gracias. Fer se disculpa, pero se desconectó por la conexión. Todo esto estamos haciendo online, porque pues ahora no nos podemos ver en persona. Así que muchísimas gracias, y yo espero que hagamos otro podcast y que pronto podamos hacerlo en persona. Lo hacemos en persona y vamos a hablar de otras aventuras, quizá aventuras que son un poco secretas, ¿no? Ahí ok. podríamos Ahí vemos. Tú me dices y yo le pienso a ver le pienso con tiempo a ver qué se me ocurre de tanto tiempo dando el rol. Perfecto. Muchas gracias, Jessica. Cuídense mucho a todos. Muchas gracias por escucharnos y les esperamos con el otro capítulo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.